Queremos recordarte que si tienes una necesidad específica puedes comunicarte al número 4028-7989. Echa tu pan sobre las aguas, porque después de muchos días lo hallarás. Reparte tu porción con 7 o aún con 8, porque no sabes qué mal puede venir sobre la tierra. Eclesiastés 11, 1 y 2. También te recordamos que puedes depositar tus diezmos y ofrendas en el buzón de la iglesia, o puedes comunicarte al número de teléfono 4028-7989 para saber qué día especial estará un anciano orando por ellos. O puedes hacer tus depósitos en las cuentas que aparecen en tu pantalla. Recuerda siempre notificar tu depósito. Que el Señor te bendiga. Que el Señor les bendiga, hermanos. Gracias por conectarnos nosotros todos como familia espiritual. En el Señor siempre es muy importante pues mantener nuestra comunión y no solamente estar en una participación pasiva, sino que también uno activar y estar uno siendo parte de lo que somos, ¿verdad? Porque si lo vemos esto en la manera de un cuerpo, acuérdense que hay células que están vivas y estas funcionan a favor del cuerpo. Otras que están inactivas se conocen como células muertas, aunque estén dentro del cuerpo, son células que están muertas porque no activan. Y también hay células cancerígenas que pues esas son contrarias al cuerpo, ¿verdad? Pero aún así son parte del cuerpo increíblemente, ¿verdad? Entonces, la participación de todos nosotros es sumamente importante porque eso denota que estamos vivos, ¿verdad? Y estamos participando en favor de. No somos pasivos y no somos contrarios, obviamente, ¿verdad? Entonces, gracias a Dios usted puede participar de esta manera virtual también. Ayer tuvimos un servicio, bueno, 2 servicios presenciales, nuestros primeros 2 servicios presenciales después de la pandemia, con fuertes medidas de bioseguridad, y yo quisiera que usted tomara en cuenta el número de teléfono que aparece en su pantalla para usted reservar su cupo y no quedarse sin cupo para los servicios siguientes. Ahí usted puede reservar con toda libertad, le van a dar todas las instrucciones, les pedimos que por favor las acaten para que nosotros en todo lo que es un tema de bioseguridad estemos protegidos. La iglesia ya las está ejerciendo, queremos incluso mejorar en ese aspecto. También queremos mejorar en el aspecto de boletaje, de la manera en que vamos a conectarnos para poder reservar nosotros un cupo, y vamos a tener, si no el mismo sistema, un sistema muy parecido al que tiene Ebenecer Zona 5. Gracias a Dios se han abierto unas puertas extraordinarias que solo Dios podía abrirlas de la manera que la abrió, y vamos a contar con un programa de primera línea, de primera generación, de lujo, ¿verdad? Si lo pudiera trasladar en una idea como de un vehículo, es como que nos hubieran dado un Mercedes-Benz del año, ¿verdad? Y nos lo dieron así, favoreciéndonos el Señor, con el cariño y amor que el Señor tiene por su iglesia. Entonces lo vamos a implementar ese boletaje también en las semanas siguientes, todo con el fin de poder llevar de mejor manera el servicio al pueblo del Señor y servir al Señor con excelencia. Entonces esté atento, yo siempre le pido que usted esté atento también a Telegram, que es una plataforma que a nosotros nos permite mantenernos mejor conectados de mejor manera. Yo le recomiendo, si no se ha podido conectar por ahí, pues que lo haga, ¿verdad? Le va a ser beneficioso a todo el que es miembro activo de la iglesia, ¿verdad? Ya expliqué lo que es un miembro activo, un inactivo y un contrario, ¿verdad? Pero yo espero que todos los que estén conectados sean miembros activos. Bueno, yo quisiera hablarle, hermano, esta noche acerca del proceso de restauración, que para mí es sumamente importante, tomando en cuenta que nosotros podemos de alguna manera ver que este es el proceso el cual el Señor nos lleva a todos nosotros. Todos nosotros somos pues definitivamente
seres en trabajo de restauración, ¿verdad? Somos una obra gris de Dios, que Dios todavía está terminando de construir, pero también creo yo que ya no le falta mucho al Señor para terminar la obra, porque también creo que el Señor viene pronto por su iglesia y obviamente la iglesia tiene que estar lista. Entonces la que esté lista en ese momento pues va a ir a su encuentro con las bodas con el Señor. Pero al final de cuentas este proceso de restauración es un proceso al cual el Señor, todos nosotros debemos ser parte, tanto dejarnos nosotros ser restaurados como luego convertirnos nosotros en restauradores. Déjenmelo plasmárselo con la Biblia. Pero dice Gálatas 6:1, y quisiera hacer énfasis aquí, dice: hermanos, aun si alguno es sorprendido en alguna falta, vosotros, y quiero remarcarle acá, que sois espirituales, y espero que usted pueda decir amén a eso, ¿verdad? Que usted es una persona espiritual. Vosotros que sois espirituales, restauradle con un espíritu de mansedumbre. ¿A quién tienen que restaurar? A los que han cometido una falta. ¿Quiénes lo restauran? Los espirituales. Entonces esto a mí me da a entender que el que no es espiritual lo podemos nosotros discernir o analizar o examinar porque no ha entrado en la faceta de restaurador. Muy probablemente, en el mejor de los casos, todavía está en la faceta de ser restaurado y por eso no se ha convertido en un restaurador. Pero ya sea que nosotros estemos en el proceso de ser restaurados o convertirnos en restauradores, definitivamente la palabra restauración tiene mucha relevancia en la vida de cada uno de nosotros. Yo creo que esto es un filtro muy claro que la Biblia nos deja a nosotros para ver quién es espiritual y quién no lo es. Porque si alguien hace algo con el fin de destruir, obviamente no es espiritual. No puede ser espiritual. Tampoco es espiritual aquel que no hace nada. Está inactivo, pasivo, ¿verdad? El ejemplo que le ponía ahorita de las células en el cuerpo, ¿verdad? Las células que nosotros tenemos pues se van regenerando, algunas más prontamente que otras. De hecho, el cuerpo humano tiene la característica que a partir de los 30 años empieza el proceso de envejecimiento más acelerado del cuerpo y muchas de las células que nosotros tenemos empiezan a morir a los 30 años y se va notando conforme va pasando el tiempo, ¿verdad? Por eso es que usted incluso a veces mira jóvenes de 30 y pico de años que ya empiezan a manifestar algunos ya canas, ¿verdad? Porque sus células empiezan el proceso de envejecimiento. Pero las células que son renovables, que son activas, pues trabajan en función, en pro del cuerpo y el cuerpo lo están ayudando a regenerarse a sí mismo, a ser restaurado. Las células que ya no tienen esa función de ayudar, pero están en el cuerpo todavía, son células muertas, que están inactivas, como le decía, ¿verdad? No trabajan en favor del cuerpo, tampoco en contra, pero no hacen nada. Y las células contrarias se conocen como cáncer, ¿verdad? Aquellas células que trabajan en contra del cuerpo, que les ofrece su propia pues, plataforma para vivir, por así decirlo, ¿verdad? Increíblemente, así es. Entonces, alguien que no construye, sino que destruye en las cosas de Dios, lo podríamos nosotros equiparar a un cáncer espiritual dentro de la iglesia, ¿verdad? Que no muere esa célula, sino que está viva, pero tampoco ayuda, sino que está viva para destruir el trabajo de los que sí están construyendo, lo cual es mucho más fácil, ¿verdad? Siempre es más fácil destruir algo que hacerlo. Nadie entiende a los que hacen, solamente los que hacen saben lo que ha costado hacer lo que se está haciendo, ¿verdad? Solamente el que ha visto el proceso de construcción de algo sabe el trabajo que hay detrás de las cosas. Los que no están enterados del tema tal vez lo menosprecian y otros lo atacan, pero como ellos no estuvieron en el proceso de restauración, no lo entienden.
Así es la vida espiritual, así es la vida natural, así es la vida. Siempre que alguien quiera hacer algo bueno de parte de Dios y sea una función espiritual, también van a haber Sanbalats y Tobías para ir en contra de eso que se está edificando. También van a haber otros que van a ver a otros hacer, tal vez van a admirar lo que los otros hacen, no se oponen, pero tampoco participan. Así es la vida, increíblemente, ¿verdad? Yo espero que usted sea un hijo de Dios, un cristiano, un siervo de Dios, que sea espiritual. Y que cuando me refiero a que sea espiritual, me refiero a que usted ya se pone en la parte en donde usted dice, yo también quiero trabajar en la restauración. Eso es bello, hermano, eso es precioso, ¿verdad? Eso es la necesidad que tuvo Nehemías al saber que la ciudad había sido destruida y había tristeza en su rostro y en su corazón, porque él vio la destrucción y él dijo, aquí esto está mal, esto aquí hay algo malo. Y en vez de criticarlo, señalarlo, en vez de atacarlo, Nehemías se puso en la función de decir, entonces si eso no está bien, voy a ir yo a reconstruirlo. Esa es la actitud que deberían de tener todos los cristianos, ¿verdad? Porque regularmente cuando a un cristiano no le gusta algo en la iglesia, lo señala, lo critica, pero no se mete. Y lo que nosotros deberíamos de hacer es que lo que nosotros digamos, esto no está bien así como se está haciendo, ahí me debería de meter yo, para ver si puedo ayudar a edificar. No meterse para terminar de destruir, no terminar de hacer leña el árbol caído, ¿no? Sino que decir, voy a hablar de un área que ahorita tenemos cerrada y la vamos a tener cerrada, que pienso yo, durante el tiempo de pandemia. Pero, por ejemplo, si a alguien no le gustaba cómo funcionaba el área de sala cuna de niños, entonces, ¿por qué no se mete a ayudar, a hacer, a edificar? Es que esa es la actitud de Nehemías. Nehemías vio la destrucción, pero él no señaló, no acusó. Él no se puso a decir esto fue culpa de fulano, pues aquello fue un desobediente, por eso les vino otra. No, sino que él pidió permiso en su trabajo. Increíble, ¿verdad? Y le dijo al rey, mire, perdóneme, yo quiero ir a reconstruir y edificar y necesito sus cartas de autorización. Y el rey se las extendió porque Nehemías, viéndolo en este ángulo de Gálatas 6:1, era una persona espiritual. No era una persona carnal, tampoco fue una persona inactiva. Mire, ¿cuántos israelitas sabían de la destrucción de la ciudad? Yo creo que todos, ¿verdad? Imagínense que Dios no lo quiera. Toda Guatemala está en el exilio y nosotros sabemos que a Guatemala le cayó un meteorito y se destruyó la ciudad. Todos estaríamos enterados de que la ciudad está destruida. Lo sabríamos, hermano, si nos enteramos de que hay un hoyo donde se fue una moto ahí por donde vivimos y eso es noticia, ¿no nos enteraríamos de la destrucción de una ciudad? Pues claro que sí, estaríamos súper enterados. Pero ¿cuántos se fueron a restaurar? Muy pocos, fueron muy pocos. Entonces aparecen los restauradores que dicen, yo miro esto malo, me voy a meter y voy a ayudar y le voy a pedir al Señor que me ayude. Y entonces se meten y esos son los espirituales, esos son los que restauran. Se meten, reciben una carta de autorización, porque también le tengo que decir que Nehemías no se mandó solo, sino que él le pidió a su autoridad, que en este caso era el rey, y le dijo, me das la autorización de ir a restaurar, porque yo sin las cartas de permiso, cuando yo llegue ahí, los que me van a asaltar, me van a matar, porque no me conocen, no saben quién soy yo. Entonces, me das autorización de ir a restaurar, y su cobertura que estamos tomando de la figura es el rey, le hace la carta y le dice, ve y restaura. Y entonces se va Nehemías y se va a restaurar y llama a los restauradores y comienza una labor de restauración preciosa. Y también, como le decía, aparece el cáncer de la restauración, que es Sanbalat y Tobías, ¿verdad? Que llegan a molestar, entre otro montón de enemigos. De hecho, no ese es el tema, yo solamente le estoy contando un poquito de la historia de cómo es la restauración, ¿verdad? Cómo es que funciona la gente espiritual, y que la gente espiritual siempre va a tener oposición, ¿verdad? Siempre va a tener oposición. El que no hace nada, a ese nadie se le va a oponer.
Porque como no hace nada, entonces digamos, él no, ¿quién se le va a levantar si no? Pero el que está haciendo siempre va a tener un contrario del enemigo para desanimarlo de lo que está haciendo. Entonces, los que queremos ser restauradores y queremos ser espirituales, no nos desanimemos, aunque siempre vamos a tener oposición. Eso usted lo tiene que saber. Siempre que usted va a querer ir a un privilegio, siempre que usted va a querer hacer algo de parte de Dios, siempre a más de algo va a querer estorbar. Pero así es, esto así es, ahí donde, por eso es que nosotros nos convertimos en vencedores y posteriormente más que vencedores, en ir sobrepasando todos los obstáculos y que nada nos desanime, que nada nos desanime. Mire, no sé por qué se lo estoy hablando de esta manera, porque no lo tenía en mi mente preparado así, pero mire, hermanos, si alguien lo desanima, las medidas de bioseguridad que tenemos ahora, el protocolo de entrada y el protocolo de salida, y por eso ya no quiere asistir, déjeme decirle con todo respeto que ese no es un pensamiento muy espiritual. Porque el espiritual va a tener que sobrepasar todos los obstáculos, ¿verdad? Claro, estos obstáculos de bioseguridad, nosotros la misma iglesia los tuvimos que poner porque el gobierno nos los está imponiendo a nosotros. Eso no es por nuestro gusto y nuestra gana. O sea, nosotros, por mí hubiera sido mucho más fácil no hacer nada, ¿verdad? Pero como estamos cuidando al rebaño, entonces hay mucho más trabajo. La carga de trabajo ha aumentado de una manera que usted no se imagina, ¿verdad? Yo vi a los hermanos que estuvieron trabajando conmigo hasta el cansancio, literalmente, todo el día, algunos de ellos, ¿verdad? Entonces hay un gran trabajo detrás de todo esto, hay un gran trabajo de todo esto, pero yo le pido que no se desanime, no se desanime. No deje que lo desanime Sanbalat y Tobías, porque si usted se desanima ya no va a edificar, ya no va a reconstruir, ya no va a restaurar y se convierte en ese momento en una célula inactiva. Ya les digo que las células inactivas, aunque están en el cuerpo, están muertas, porque el que está activo trabaja en pos y a favor del cuerpo de Cristo. Bueno, entonces, ¿somos espirituales o no somos? ¿Estamos o no estamos? ¿Verdad? Yo espero en el nombre de Dios que sí estemos y participando, ¿verdad? Y si usted es una célula activa, ponga ahí, yo soy una célula activa a favor del cuerpo de Cristo, ¿verdad? Y con eso nos da el testimonio de que sí lo es. Bueno, mire lo que dice Mateo 17:11 acerca de la restauración. Es el tiempo que estamos viviendo. Por eso es que yo le digo que para mí esto es tan importante. Porque sabemos que estamos en los momentos de Elías, en los tiempos, en los días de Elías. Y entonces dice, y respondió y dijo, Elías ciertamente viene. Y yo lo creo, hermano, yo creo que viene el poder de Elías, viene el espíritu de Elías, pero también viene Elías mismo, viene, el profeta Elías viene y regresa a la tierra. Y entonces dice, y Elías ciertamente viene y restaurará todas las cosas. O sea que ahorita nosotros estamos viendo, hermano, un periodo de restauración. De hecho, fíjese que yo me fui en el barco para la proclama de este año, porque fíjese que casi siempre he estado así, si no cerca, pues bastante cerca, ¿no? Pero ahorita sí fallé en el 2020, porque yo pensé que el año lo iban a titular, según Mateo 17:11, el año de la restauración. Me ministro con usted, falla así, como cuando tiran los futbolistas y pegan en el ¿cómo se llama? En el poste, en el marco, ¿eh? No entró el gol. Yo pensé que iba a ser el año de la restauración porque yo lo que veía era que venía Elías. Que si el apóstol iba por el lado de Elías, pero por el lado de la reconciliación. Pero es una restauración también familiar, pues, ¿verdad? Obviamente. Entonces estuve cerca, pero fallé. Entonces, mire, pues, entonces le comento esto porque estamos viviendo este tiempo, el tiempo en donde el Señor va a restaurar todas las cosas. Eso a mí me da un gran gozo. También me da a entender una gran responsabilidad, porque ya le expliqué que no todos participan de la restauración. Hay algunos que son opositores dentro del cuerpo, o sea, que están metidos en la iglesia, pero no van a participar de la restauración.
porque la proclama no se recibe por escucharla o ver un eslogan, sino que eso se necesita activarlo. Pero ¿cómo se activa, verdad? Bueno, no podemos oponernos para empezar, ¿verdad? Obviamente, pero tampoco no podemos estar en inactividad. Yo creo que muchas cosas en lo espiritual se deben de comprender de esta manera, hermanos. Mucha gente cree las cosas pero no las activa. Cree pero tienen una fe, pero es una fe sin obras. Y entonces son obras muertas, son obras estériles, porque no tienen fe sus obras. Y algunos otros tienen fe, pero no tienen las obras, no activan lo que creen. Entonces, como no activan, luego dicen, pero ¿por qué Dios no ha mandado la reconciliación a mi casa? Faltaría ver si esa persona ya activó. O sea, con activar me refiero no solamente creerlo, sino que también ir en pos de. Acuérdense que David, la conquista del gigante, hermano, no la conquistó David únicamente de rodillas, aunque yo miro que sí hay una relación entre David y Dios, obviamente de intimidad. No estoy descartando para nada la oración, pero la oración de David fue acompañada de una acción. Entonces, cuando él supo del gigante, él se preparó espiritualmente. De hecho, creo que él ya venía preparado, pero también David fue al arroyo. Si hubiera sido suficiente con creer, entonces David no hubiera ido al arroyo, no hubiera ido a traer su onda, no se hubiera enfilado en pos del gigante, no hubiera lanzado la piedra. Entonces, a veces los cristianos sí creen, algunos, valga ahí el comentario, pero no activan lo que creen. Entonces, es como una fe sin obras, ¿verdad? Es una fe, y algunos otros activan, pero no creen. Entonces son como obras muertas, porque no están haciéndolo todo religiosamente, pero no creen. Entonces, ambas cosas van de la mano. La fe y las obras se entrelazan para que las cosas sucedan. Entonces, lo que estamos hablando acá, hermanos, es de un tiempo de restauración que es precioso. Pero le repito, yo sé que esto viene, yo sé que esto ya está de hecho funcionando, pero lo que no sé es si está funcionando en todos. Yo sé que está funcionando en la figura, que me voy a quedar con esa figura esta noche, hermano, de las células vivas que funcionan en favor del cuerpo porque son restauradoras, según Gálatas, espirituales. Para ellas sí va a funcionar. Para las inactivas o contrarias no va a funcionar, aunque estén dentro del cuerpo. Y así se mira cómo algunos de repente reciben una bendición y otros no. Entonces uno no entiende, ¿verdad? Porque dice, pero ¿por qué si los dos hermanos son parte de la iglesia, los dos sirven, los dos, y uno le está yendo re bien, el Señor lo bendice, le abre puertas, se nota la bendición en la que él está? Que aún en medio de los desiertos el Señor le ayuda a salir de los desiertos, y en medio de las batallas el Señor le da una salida, y en el caso contrario hay otros hermanos que pareciera como que siempre les va en feria. Y entonces yo ahí me preguntaría y diría, pero ¿por qué? ¿No será que una de las cosas que quiere contestar el Señor de esa pregunta es el hecho de que a veces nosotros sí creemos pero no activamos? Y entonces tenemos nosotros ahí una carencia. Miren, déjenme ponérselo con la Biblia para ver si me puedo dar a entender de por qué le digo esto de creer y activar. Pero mire, pues, como estamos hablando de la restauración, ¿se recuerda? ¿Sí? No se olvida de eso. Entonces dijo al hombre, extiende tu mano. Extiende tu mano. Y él la extendió. Quiero que usted mire el orden de este milagro. El Señor le dio una orden a él. Lo primero fue una orden. La orden fue extiende tu mano. Entonces viene el hombre y extiende la mano. Dice que cuando él extendió, entonces vino la restauración. O sea, no fue primero restaurada y luego se extendió, sino que el primero se extendió y luego fue restaurado.
Escuchó la orden, obedeció, activó y entonces ahí pasó el milagro y fue sano. Entonces aquí hay un principio, hermano, muy claro que el Señor nos está enseñando. Porque está la proclama de Dios, está la orden de Dios, está la palabra de Dios dándonos una instrucción. La instrucción no es que esperemos el milagro y luego hagamos, sino que la instrucción es hazlo y luego vas a ver el milagro. Entonces ahí viene algo que nosotros, hermanos, deberíamos muy claramente nosotros considerar de la manera en que nosotros estamos abordando el Evangelio. Porque ¿qué pasa, hermano amado, si nosotros estamos agarrando esto de Mateo 12:13, lo estamos agarrando al revés? Y entonces alguien dice, bueno, yo no voy a profetizar porque no siento, no voy a hablar en lenguas porque no siento nada. No, si el Señor no dijo que cuando sintieras algo, entonces haz, no dijo así, sino que el Señor dijo haz y luego las señales seguirán a la palabra. Entonces yo creo que algo que nosotros tenemos que entender muy claramente en el proceso de restauración es esto mismo, que el Señor regularmente va a proclamar lo que tenemos que hacer y nosotros tenemos que ir en fe, aunque no miremos las cosas claras, no sintamos, no estemos, incluso tal vez no estamos de acuerdo en lo que Dios va a hacer. Pero el Señor dijo que había que hacerlo, entonces caminamos, nos enfilamos a lo que Dios dijo y en el hacer empieza a suceder el milagro hasta que se completa una restauración. Entonces, a veces, hermano, creo yo que este es uno de los problemas que se encuentran en la mayoría de los cristianos. El hecho de que no han comprendido que en la restauración muchas veces Dios nos va a pedir hacer cosas que nosotros tal vez no sentimos nada. O sea, Señor, pero yo no entiendo esto que tú me estás diciendo, pero es una instrucción y hay que hacerlo. Y entonces cuando uno actúa, entonces ahí es donde sucede el milagro. Por eso le decía yo que esto es un tema de actividad, no inactividad, ni mucho menos oposición. La célula muerta, hermano, si nos vamos otra vez aquí a la cita de Mateo 12:13, la célula muerta ahí no hubiera extendido la mano. La célula muerta hubiera visto a otros extender la mano a otros, pero él no se hubiera extendido, porque él hubiera esperado ver el milagro para luego poder hacer. La célula inactiva, la célula muerta, pero la célula viva activó, como está viva, entonces activa, se hace y cuando hace le sucede lo que Dios tenía que hacer. Pero la otra no le sucede nada porque no está haciendo. Esta, como sí está haciendo, le está sucediendo las cosas. Ay, hermano, yo espero estarme dando a entender. Porque luego entonces nosotros, hermano, tenemos que ver, yo pienso que tenemos que ver la vida espiritual que nosotros nos está llevando el Señor desde otros ángulos, fíjese, otros ángulos que nosotros deberíamos de considerar. Mire, voy a contar una experiencia que me pasó la semana pasada. Yo soy medio duro para levantarme temprano, hermano. Entonces, ya a mí el Señor ya me había dicho que me levantara a orar los lunes, ahí con la oración que hace el apóstol. El apóstol tiene una oración a las 5:30 de la mañana. Pero la célula inactiva en mí no quería. Entonces, todos los días que me sonaba la alarma, tenía una buena excusa, porque siempre tengo una buena vez para decir, no, necesito dormir, porque si no me duermo ahorita, el bebé me va a despertar más tarde y entonces ya no voy a dormir, son muchas horas de sueño y yo todavía tengo que hacer. Y entonces siempre tenía una buena excusa, ¿verdad? Hasta que de repente, hermano, el Señor me levantó. No le voy a decir cómo me levantó, pero me levantó por las malas. Me levantó de una manera que yo, Dios mío. Bueno, le voy a contar pues, vamos a ministrar con usted. Abrí los ojos porque se empecé a sentir así como el olor del pañal de Esteban. Y decía, pero ¿por qué Esteban está en el otro cuarto? Y entonces se ha de haber hecho en el pañal, dije yo. Entonces me levanté así medio sonámbulo.
a ver si le cambiaba el pañal, le reviso el pañal y no tiene nada. Y yo, ¿por qué sentí el olor del pañal? No era un olor así, ese sí es un olor terrible, pero no tanto como le sería de un adulto. Antes yo conozco el olor del pañal de mi bebé. Entonces, qué raro, dije. En eso me recordé, que ya va a ser la oración. Y entonces, como que acallé la voz del Espíritu y me volví a dormir. Perdóneme, hermano, yo me tengo que ministrar con usted. Perdón si lo decepciono, pero tampoco vengo a decirle aquí mentiras, ¿verdad? Entonces me volví a acostar y volví a sentir el olor, pero más fuerte. Entonces ya me levanté un poquito más despabilado. Cuando me levanté la segunda vez, me recordé que me vino a la mente aquel versículo que dice: quieto ha estado Moab desde su juventud hasta los sedimentos. En algunas otras versiones habla de las heces fecales. Ya sé de qué me estás hablando, Señor. Me estás diciendo que me vaya a orar y no me he ido a orar. Bueno, me voy a orar. Entonces bajé, puse la transmisión en Facebook. Aquí mire, mi testimonio no está en la parte de lo otro. Hoy, eso solo se lo conté en confianza. Mi testimonio viene ahorita lo que le quiero contar. Puse la transmisión en Facebook, vi que el apóstol ya estaba orando y entonces me puse a orar, a intentar orar, pero no sentí conexión. Entonces, como mandan un enlace para poder uno meterse en Zoom, armé todo lo que tengo que armar, me tomo unos minutitos más. Armé, puse el Zoom, me conecté. En el momento que me conecté, sentí, hermano, la unción sobre mi vida. Una cosa extraordinaria. Entonces, inmediatamente yo le pregunté al Señor y le dije: Señor, ¿por qué si yo ya había puesto el Facebook, no siento lo mismo que estoy sintiendo en Zoom? Porque lo que pasa en Zoom es que entonces ahí ya se da espacio a una participación, porque el apóstol, unas cosas que hace dentro de la oración es que le dice a los hermanos que están conectados en el Zoom: ahora oren ustedes. Y entonces se abren todos los micrófonos y todo el mundo se pone a orar y no se oye a nadie, hermano, solo se oye un montón de voces. Pero ahí hay una participación, hermanos, espero estarme dando a entender. Ahí es una participación activa. Lo que yo estaba teniendo en Facebook o iba a tener en Facebook era una participación inactiva, porque no estaba presente pero no participante. Entonces me puse a analizar en eso y yo dije: por eso la Biblia dice, es un verso, hermano, yo lo he predicado hasta la saciedad ese verso, pero a veces como que tal vez uno también tiene que recibir su jalón de orejas, ¿verdad? Pero por eso es que aquel versículo dice: ¿qué hay pues cuando reunís? Cada uno, y estoy hablando de una reunión virtual, pero cada uno aporte salmo, revelación, doctrina, y empieza a explicar todo lo que todos nosotros, hermanos, deberíamos de participar. Entonces, esto, hermano, me viene a mí como estamos hablando de la restauración, pero esto a mí, hermano, me viene a ampliar un poco más el concepto de cómo es la manera de congregación y mucho más el tema de congregación virtual. Porque nosotros deberíamos, del lado de la iglesia, proporcionar herramientas suficientes para que la gente pueda participar. Porque sí las hay. Sí hay herramientas para que la gente participe. Pero del lado de la gente, del que quiere ser una célula viva, activa, ver la manera de cómo participa, aunque sea, perdónenme, hermano, aunque sea poniendo amén en la transmisión, o aunque sea compartiéndola, o aunque sea, no, mire, que el Señor, hermano, por favor me juzgue en esto, y usted también sopese la manera en que se lo estoy intentando transmitir. Yo no le estoy diciendo esto
para yo tener un poquito más de retroalimentación con mi mensaje y entonces sentirme en paz, como que si yo, como pusieron varios comentarios y lo compartieron, entonces sí les gustó a los hermanos. No, hermano, porque entonces en ese momento, si yo lo que busco es su agrado, entonces estoy convirtiéndome en un siervo de los hombres y no en un siervo de Dios. No, hermano, yo no vengo a buscar likes, ni compartir mi nombre, ni exponer mi mensaje. Que el Señor me libre de eso, hermano. Mire, hermano, esa no es mi línea. Mire, de hecho, yo hasta cuando el Señor me habló de los discipulados, hasta abrí otra página para no usar la plataforma propia de la iglesia, porque yo sabía que esa tenía más tráfico y empezamos una nueva para que nadie se pusiera a pensar, perdóneme, tal vez es un trave mío y yo tengo que ser liberado de eso, ¿verdad? Pero para que nadie pensara que yo lo estaba haciendo para promocionar mi nombre, sino que yo lo hice porque el Señor me dijo que lo hiciera. Entonces, no es ese el sentir, hermano, de veras. Entonces, ahorita que yo le vengo a decir a usted que usted debe de participar, aunque esté viendo una transmisión virtual, si no participa diciendo amén, levantando sus manos ahí en su casa, pues entonces expóngalo como se puede, ¿verdad? Pero porque yo creo, hermano, que esa participación es importante porque habla de que nosotros sí estamos recibiendo las cosas. Mira, unas cosas que yo miro eso, hermano, mucho en las congregaciones de a veces algunos hermanos que son de latitudes afroamericanas. Hermano, es que ellos tienen eso, fíjese, hermano, en su mayoría, que, hermano, ellos exponen con su manera corporal, con su sonrisa, con sus bailes, con sus danzas, como sea, hermano, pero ellos están exponiendo lo que están recibiendo, hasta a veces, hermano, hasta como clavo dan, porque ya no paran. Yo vi un video ahí famoso ahí, hermano, que salió hace un par de años de una congregación donde están caminando, desfilando ahí los hermanos morenitos a ofrendar, hermano, y todo el mundo va bailando, todo el mundo va danzando, todo es una fiesta. Entonces, y nosotros a veces, hermano, en nuestra latitud, somos un poquito fríos para expresar que sí estamos recibiendo. Entonces yo creo que eso no es claro, no estoy diciendo que usted tiene que volverse los negritos para que yo sepa que usted está recibiendo, no estoy diciendo eso, pero sí debe uno decir, mire, confesar lo que uno cree, de alguna manera se debe expresar. Pienso yo, bueno, mire pues, porque nosotros, hermano, cuando aceptamos a Cristo debemos confesar al Señor Jesucristo. La Biblia dice que cuando un espíritu se acerca a nosotros, nosotros deberíamos de ver si es de los nuestros y de los contrarios, preguntándole a ese espíritu si confiesa al Cristo venido en carne. Entonces, hermano, hay cosas que son importantes confesarlas. Entonces yo creo que hacen muy bien algunos hermanos cuando se está predicando y ellos creen algo, pero por favor, tampoco que esto no sea tampoco para algo impuesto o una religiosidad, no, yo solo estoy diciendo que lo hacen muy bien ellos cuando alguien cree algo y dice amén y lo recibe y levanta sus manos, porque de alguna manera él está expresando participación con la bendición que Dios está mandando. Si mire, hermano, si de repente alguna vez usted ha recibido un cheque de trabajo, usted sabe que usted también tiene que firmar el cheque de recibido. No solo le dan el cheque a su nombre y se lo llevan, no, usted tiene que le dan una boleta, pone su número de DPI, fecha, su nombre y que recibió, y si lo recibí, estoy de acuerdo, y lo más, hasta en eso, hermano, nosotros debemos a veces de participar. Entonces, la participación es importante, hermano, es importante. Es bien, bien importante. Este hombre fue restaurado hasta que se extendió. Ahora, mire pues, no sé cómo voy de tiempo, tú me dirás cómo voy ahí de tiempo. ¿Qué? Ok, llevo, o me falta. Bueno, ya voy, ya, está bien. Ya no tengo mucho tiempo, pero mire, ahora entonces yo quiero preguntarle aquí a la Biblia, ¿a qué se refiere la Biblia cuando uno se puede extender?
Obviamente yo creo que esto habla de una participación, pero liguémoslo ahí. Miren lo que dice Juan 20:27. Luego le dijo a Tomás: acércate aquí tu dedo y mira mis manos. Acuérdense que el hombre extendió la mano para que su mano seca fuera sanada. Entonces dice: extiende aquí tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces, extenderse también tiene que ver con uno creer. Yo diría, hermano, que el Señor le dijo: extiéndete para que creas. Si no te extiendes, no vas a creer. Aunque lo estaba viendo. Tomás, hermano, perdóneme, con todo respeto, yo creo que yo, dentro del grupo que yo voy a estar ahorita exponiéndole la palabra, no me va a estar oyendo ningún apóstol. No creo, ¿verdad? No, que, aunque de repente el Señor me dio el privilegio, ¿va? Pero no creo. Ahorita me va a estar oyendo puras ovejitas del Señor. Y Tomás, hermano de los apóstoles, y no creía. Y entonces viene el Señor y le dice, el Señor resucitado, y le dice, no, si no te extiendes no vas a creer. Entonces extiende tu mano y métela y compruébalo tú y que se te quite lo incrédulo. Entonces, hermano, mira, hay un montón de gente que refuta de las cosas del Evangelio porque no las cree, pero no las cree porque nunca las ha hecho. Eso le pasa, mire, a un montón de gente que no cree en el mundo espiritual y no cree, hermano, que un cristiano pueda estar endemoniado. No lo cree, fíjese. Pero ¿sabe por qué no lo cree? Porque nunca ha entrado a una liberación. Nunca ha visto cuando una persona, hermano, se le traban los ojos y se empieza a revolcar como serpiente y le cambian las voces. Como nunca ha estado, no cree. Pero si un día lo viera, y si un día lo metieran al cuartito para que liberara, ahí sí se le quitaría lo incrédulo, hermano. Entonces, mire, a veces un montón de hermanos lo que tienen problemas es un gran problema de fe. Y en sus obras también, por ende, ¿verdad? Porque no creen. Están en la iglesia, pero no creen. Entonces son células inactivas. Porque no creen. Entonces se para el hermano que está al frente dirigiendo el servicio y les dice: hermanos, levanten sus manos porque el Señor está aquí. Pero ellos no levantan las manos. ¿Sabe por qué no? Porque no creen. Son células que están inactivas en el cuerpo. No creen que ahí está el Señor. Porque como ellos no se extienden para sentirlo, entonces nunca lo sienten, entonces no creen. Entonces vino el Señor y le dijo: mira, una de las maneras que yo miro bíblicas que el Señor usa para quitar la incredulidad es decirle a la gente que lo haga, hazlo tú y vas a ver lo que se siente. Y cuando lo esté haciendo, ahí va a sentir la persona, ya sea el respaldo, lo que sea, y la unción y lo que sea que Dios vaya a usar, y de repente ahí sí va a creer. Entonces yo creo que haciendo, hermanos, se nos quita un poco la incredulidad. Pero claro, si alguien no quiere hacer, a la fuerza no le podemos torcer el brazo para que crea, hermano, ni para que haga. Lo que debería haber, ¿sabe qué? En nosotros ser bien dóciles cuando el Señor nos llama a hacer algo, ¿verdad? Y de repente, no, cuando le digo llamar, no significa que usted también se ponga los moños y espere a que el diácono o el anciano o el profeta o la pastora o quien sea le mencione por nombre y le diga: mira, hermano, pero nada, ven a ayudar, por favor, no seas así, ¿tenés tiempo? Y entonces, sí, hermano, entonces ya voy, ¿verdad? No, eso yo creo que si se da la oportunidad está bien, pero y si no se da, no seamos nosotros altivos y vayamos nosotros. Si mira, hermano, el beneficio es para nosotros. A aquel hombre el beneficio fue que se le restauró su mano. A Tomás el beneficio fue que creyó y pudo ver las maravillas del Señor y ser impulsado a un nuevo nivel de fe. Pero el beneficio sigue creciendo del que se extiende. Entonces, a veces los hermanos no entienden que hay un beneficio para ellos en el hacer. Y como no extienden su mano, no hacen, ¿verdad? Como no lo hacen, entonces no miran el beneficio, pero sí deberían de hacerlo, hermano.
para empezar a ver los beneficios del Evangelio. Si no, hermano, perdóneme, con todo respeto, están viviendo un Evangelio sin fe. Y eso es un legalismo. Y yo venga y le digo al hermano, hermano, vení, vas a hacer esto, esto y esto, y lo haces porque te estoy obligando a que lo hagas. Tal vez el hermano, por obediente y respetuoso, lo va a hacer, pero si no tiene fe en lo que hace, eso es un legalismo. Porque es impuesto, pero no lo cree. Es una obra sin fe, y la fe sin obra está muerta, es una obra muerta. Pero si alguien cree, hermano, tiene que hacer. Es que está obligado, porque si no, otra vez es una fe sin obras. Tiene que hacer, tiene que ir, tiene que hacerlo. Bueno, entonces, hermano, mire, se va a esperar usted a los servicios presenciales para poder participar usted del culto. Imagínese que no agarre cupo aquí, hermano, hasta saber cuánto. Que cada vez que llama el lunes a las 9 de la mañana, ay, hermano, fíjese que me entraron 100 llamadas antes que usted y otra vez se quedó sin cupo. Tal vez la otra semana, y la otra semana vuelve a llamar y otra vez sin cupo, y así lo tiene Dios tratándole su alma. Entonces, hasta que entre al templo voy a participar. ¿Será eso, hermano, la congregación que quiere el Señor? ¿O no será que el Señor quiere una participación de nosotros ahí en el secreto? Porque mira, hermano, la Biblia dice, tú cuando ores cierra la puerta detrás de ti y Dios que te mira en secreto te va a recompensar en público. O sea, que en el secreto ahí donde nadie nos mira, sí puede haber una participación de que, hermano, que va a llevar a una honra pública. Pero también tiene que ver mucho la manera en que nosotros, hermano, activamos lo que podemos hacer nosotros. Entonces, ¿a qué te estará llamando Dios, hermano? A no hacer, a oponerte o a hacer en favor del pueblo de Dios. No sé, ahí sí que tú lo sabrás, qué tipo de célula eres. Porque también te voy a decir que para la oposición también hay remedio. Y por eso es que a veces Dios manda un poquito de una medicina bien ruda, hermano, que se llama quimioterapia. En algunos casos se llama radioterapia. Y Dios tiene quimioterapias y radioterapias espirituales. Y entonces, por atacar a las células malas, se pasan llevando hasta las buenas, hermano. Y entonces Dios manda cuarentenas de 8 meses. Y pone en pausa todas las células, hermano. Pero lo que pasa es que Dios también estaba trabajando ahí con algunas células un poquito cardíacas, hermano. Y entonces solo quedan así ya todas sobrevivientes las buenas, ¿verdad? Ya las inactivas o se activaron o se murieron y desaparecieron. Y las malas, pues, primero Dios se haya muerto lo malo en cada uno de nosotros, ¿verdad, hermano? Para no volver a nosotros enemigos del Evangelio, metidos en el Evangelio. ¿Verdad? Entonces, que se nos quite cosas feitas, ¿va? Que esta quimioterapia de 8 meses espirituales nos haya servido para matar lo feo en nosotros, ¿va? Y entonces ahora ya vengamos solos, sanos. Yo lo creo, fíjese, hermano, creo que Dios así lo hizo. ¿Sabe por qué también lo creo? Bueno, lo creo porque también lo veo, porque ahí vio a los hermanos el domingo bien contentos, fíjese, bien bendecidos, ¿verdad? También vi uno que otro ahí alegando, ¿va? Pero yo dije, este ya le va a tocar su quimio. Donde Dios lo va a tener que tratar, ¿va? Porque ni modo, ¿va? Ahí sí que qué puedo hacer si estas son las normas, ¿va? Este es el ordenamiento de Dios a su pueblo, porque acuérdense que la iglesia que se va, se tiene que ir como un ejército ordenado. Y yo lo que miro es que ahora nos están poniendo en todos lados, hermano. Es orden. Todos lados son bien ordenaditos todos, ¿verdad? Los que no estábamos muy ordenaditos, bien ordenados. Bueno, sigamos, hermano, porque a mí ya el tiempo se me está avanzando y ya estoy hablando de otras cosas. Jeremías 17:7 dice, bendito es el hombre que confía en el Señor, cuya confianza es el Señor. Aleluya. Dice, será como un árbol plantado junto al agua, que extiende sus raíces. O sea que este también se extiende, mire, hermano, extiende sus raíces. ¿Pero a dónde?
a la corriente de agua. O sea, hermano, mire, yo lo que veo es la actitud de que Dios puso en su jardín, déjame verlo de esta manera, ¿verdad? Una corriente de agua y dijo, aquí voy a plantar los árboles. Y entonces están cerca del agua, pero no están metidos en el agua. ¿Sí se entiende, verdad? Yo no metería un pino dentro de un lago, hermano, porque se muere el pino. Está cerca del agua, pero no está metido en el agua. Pero el árbol sabe que si no se extiende al agua, porque el agua no va a salir del lago para meterse en el pino, sino que él tiene que cavar, esa rama tiene que cavar y buscar el agua, hasta que encuentra la corriente y una de las venas se extendió, agarró de donde tomar agua. Entonces se convierte en este tipo de árbol. Este árbol no se va a morir jamás, hermano. Mire, este árbol puede pasar sequías, pero como él está pegado a la corriente de agua, no se muere. Hermano, mire, yo también creo que eso fue lo que pasó con muchos. Que vino una sequía, hermano, en algún aspecto para muchos que fue tal vez hasta fulminante. Y yo con mucho dolor en mi corazón, vieron mucha gente retroceder en este tiempo. Pero los que estaban como árboles plantados junto a las corrientes, hermano, dice acá, no va a temer cuando venga el calor. A le hablaron de pandemia y de crisis económica y él estaba tranquilo en el Señor, hermano, porque estaba agarrado a la corriente de la palabra de Dios. Entonces él, hermano, ya cuando sentía así como que iba a trastabillar, le venía una palabra que decía, no temas, hermano, no tengas miedo, y no tengas miedo, y no tengas... si yo confío en el Señor, ¿va? Y entonces se le bajaba y entonces nunca pereció. Sus hojas estuvieron verdes toda la pandemia. Estos no estaban muriéndose porque abrieron el templo, ellos están contentos, con templo, sin templo, y ahorita que abrieron más contentos, ¿verdad? Porque no les faltó la palabra. En el año de la sequía no se angustiaron ni se cesarán de dar fruto, porque hubo una abundancia. Fíjese, hermano, cómo es eso, porque para el mundo, sequía. Para el pueblo de Dios, una abundancia de palabra, de cosas extraordinarias. Fíjese, hermano, que como estamos hablando de la participación, usted debería contar si ha vivido cosas extraordinarias, usted debería decirlo. Usted debería decirlo. Es una manera de agradecerle a Dios. Y amar o reportarlo o escribirlo y entonces mandarlo y decirle, mire, hermano, a mí este año, que para muchos fue de escasez, para mí fue de abundancia, para muchos fue de enfermedad, para mí fue de salud. Dios hizo esto, Dios hizo otro. Otros empezaron se dispararon los índices de divorcio este año, hermano, y de violencia familiar. Y en muchas casas de los hijos de Dios hubo reconciliación. Eso son cosas extraordinarias, eso es un milagro, hermano. O sea, nosotros somos anti-estadística. Porque, hermano, mire, yo de veras, yo le podría poner aquí, hasta me dan ganas, fíjese, de hacerle un reporte, decirle, el hermano fulano tal, lo promovieron a gerente. El hermano fulano tal abrió una empresa. Aquel abrió 2 empresas. Aquel le dieron tal cosa. Aquel, hermano, es un montón de gente que nosotros, que el Señor los prosperó. Entonces yo digo, estos son árboles que están junto a las corrientes de las aguas y por eso es que esto siempre les va bien. Porque se extendieron. Lindo, ¿ah? Entonces, aunque vengan cosas malas, nosotros nos va a ir bien. Bueno, nosotros los que estamos junto a las corrientes. Si un árbol dice, no, está muy aquí con la corriente se está muy corriente la cosa. Entonces yo me voy a ir con los árboles finitos que están más allá por los montes. Bueno, que pruebe. Pero allá en los montes de las arrogancias, ahí sí da la sequía. Aquí abajo, por donde están los más humildes, tal vez se sufre, pero también se goza, pero no nos morimos, ¿verdad? Aquí estamos sobreviviendo porque Dios ha enviado su palabra, hermano, para darle sustento al pueblo, y el pueblo ha estado bendecido. Mire, una de las cosas que mi hermano me ha dado de gozo este año, de verdad, fue poder ver la cosecha de muchos jóvenes que habían estado, hermano, buscando al Señor, pero que tal vez no habíamos tenido el tiempo, el espacio, la plataforma para ellos, pero este año sí hubo.
Y hermano, hubo unos que a mí me sorprendieron, hermano, destacaron extraordinariamente. Unos en sus privilegios que, hermano, son siervos de Dios que valen su peso en oro. Y otros, hermano, que yo cuando ahora los miro predicar, yo digo, pero ¿por qué no habíamos puesto a este cuate y a esta cuata antes? Qué edificante su prédica. Entonces, destacaron en el año de escasez para muchos, creo que para ellos fue una abundancia. A mí me llena eso mi corazón, hermano, porque también de alguna manera nos descarga a nosotros la labor y nos podemos enfocar a otras cosas más puntualmente. Pero ahí están, y son un ejército de predicadores, hermano. Ahí tenemos un montón de hermanos ahí que están así con la palabra, mira. Entonces, es un buen año para nosotros, como iglesia es un buen año. Ahí tenemos ya una lista de predicadores. Bendito el nombre del Señor. Para gloria y honra de Él se lo cuento, ¿verdad? Mira lo que dice Génesis 49, 22, y con esta voy a terminar. Rama fecunda es José. Rama fecunda, lo confirma, es fecunda. Tiene producción, está viva, esta rama no está muerta, se está multiplicando, se está extendiendo. Dice, pero otra vez, pero no crece solita, está junto a un manantial. Esta vida no crece, nosotros no crecemos, no nos extendemos si no estamos pegados a la palabra. El cristiano que está pegado a la palabra, ese crece, se extiende, tiene vida. El que se separa de la palabra está pronto a morir. Ahora mire cómo dice sus vástagos, wow, sus hijos, los hijos de la planta, se extienden sobre el muro. Qué lindo, hermano. Lindo porque a veces hay limitantes en nuestra vida que nos ponen un alto. Y son muros, son topes que nuestros papás tal vez no pudieron pasar, ¿verdad? Tal vez, con todo respeto se lo digo, tal vez su papá o su mamá no terminaron la primaria o la secundaria, el diversificado o la universidad. Y entonces Dios manda vástagos que, hermano, se saltan el muro y aquel límite que tuvieron generaciones anteriores a las nuestras, que fue una limitante toda su vida. Como son árboles, son plantas, son árboles plantados junto a las corrientes de la palabra de Dios, hermanos, se extienden y se saltan los muros que otras generaciones no pudieron pasar, hermanos. Y entonces avanzan, ¿verdad? Avanzan. Por eso yo le decía lo de los jóvenes, ¿verdad? Que yo miro, porque algunos los conozco, de dónde vienen, y yo digo, este es un vástago que se está saltando el muro de sus papás y va a llegar más lejos. No por menospreciar a los papás, sino porque ellos van a llegar, ellos se subieron en los hombros de las generaciones que les antecedieron, hermano, y van a ir más lejos, porque son vástagos, hermano, impresionantes, ¿verdad? Pero yo los miro también ahí pegados a la corriente, ¿verdad?, de la palabra, y sé que Dios por eso los bendice tanto. Pero otra vez, ¿verdad?, como estamos hablando de esto mismo, de la extensión, ¿verdad?, otra vez se extienden. ¿Habrá algún limitante en tu vida, hermano, que te tiene, que se volvió un muro y tú no lo puedes pasar? Es un límite de temor, de miedos, de fracasos del pasado, de situaciones que te comprometiste y que ahora te tienen condicionado. ¿No será que Dios quiere que te extiendas y saltes ese muro y llegues más lejos de lo que hemos llegado hoy? Porque, hermanos, si alguien piensa que con lo que tiene está bien, pues yo no lo voy a criticar, pero tal vez se está limitando y Dios quiere darle más. Pero ahí sí que cada quien
paga sus paracaídas, ¿verdad? Pero yo miro aquí que si tú estás hoy junto a la corriente, Dios te va a dar a ti la oportunidad de ir más allá. Y de repente, hermano, cuando sientas, vas a decir, pero ¿cómo llegué hasta aquí? No, es que Dios te mandó la palabra y la bendición propicia para llegar a alcanzar la bendición que Él te había ordenado. Así es, hermano, así es. Yo lo he vivido, gracias a Dios, para la gloria y honra de Dios. Yo lo he vivido, hermano, yo he vivido cosas que cuando yo estoy ahí, yo digo, Señor, ¿pero por qué estoy aquí? Si yo no lo merezco, yo me conozco de dónde vengo, yo no. Pero son esas extensiones, ¿verdad?, que Dios nos permite para la gloria y honra de su nombre. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, yo estoy pidiéndote que entre en la reflexión del corazón de este pueblo la necesidad de comprometerse con tu palabra. La necesidad, Señor, de crecer, la necesidad de amar tu palabra, Señor, para que ellos mismos se conviertan, Señor, en estas ramas fecundas que van a saltar muros de generaciones pasadas, de llegar, Señor, a donde otros no habían podido llegar, pero que tú les vas a dar la habilitación, Señor, para no morir en el día de calor, sino que ellos sigan avanzando cuando otros se detienen, Señor, en el nombre de Jesús. Señor, yo te pido que podamos escalar. Padre, en el nombre de Jesús, toda inactividad en el cuerpo de Cristo, Señor, queremos quitarla de nosotros como iglesia y volvernos miembros activos, no solo miembros, sino miembros activos en favor de tu cuerpo y de tu obra. Así lo creemos, Señor, que tú lo vas a hacer en el nombre de Jesús. Señor, bendice cada una de las casas que están, Señor, en esta transmisión, para que tu presencia también participe con ellos y los bendiga. En el nombre de Jesús. Que el Señor te bendiga, hermano. Bendiciones. Porque en mí ha puesto su amor, entonces yo lo exaltaré, lo libraré, porque ha conocido mi nombre. Salmos 91:14. Te invitamos a estar conectados con la iglesia. ¿Cómo? Hemos creado chats por región en donde puedes recibir toda la información de la iglesia, como anuncios, días de servicio virtual, seguimiento a dudas y demás. Si deseas ser agregado al chat regional, puedes comunicarte al número 4028-7989. Recuerda que contamos con boletines de la iglesia que será un gusto realizarlos para que tú los obtengas. Que el Señor te bendiga.